Carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4. Del versículo 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Gloria a Dios. Carta a los Efesios en su capítulo 4, versículos del 11 al 13. Si algo tiene, se pone de pie, le damos lectura y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor amado, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio del Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y sean de edificación para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Porque el Señor puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: ¿cuándo terminan los dones ministeriales? ¿O hasta cuándo terminan los 5 dones ministeriales? Algo muy interesante que nos dice que Cristo mismo, que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces que Él mismo, es decir, Cristo mismo, constituye estos 5 dones ministeriales con una finalidad. Hay un propósito y también nos habla del tiempo, es decir, la vigencia, hasta cuándo. Ahora, ¿por qué es interesante que nosotros siempre demos una leída a la Biblia? Es recomendable que siempre nos tomemos, ¿verdad?, un tiempecito, ponemos, ¿verdad?, quizá 15, 20 minutos, media hora, en meditar en la palabra. Que usted, ¿verdad?, abra su Biblia y que yo voy a estudiar este pasaje o este capítulo, para ir teniendo conocimiento, de manera que cada uno de nosotros tiene acceso directo a la Biblia y de igual manera usted puede aplicarle su interpretación, ¿verdad?, y compararla. Ahora sí, guiado por el Espíritu Santo, usted puede compararla, ¿verdad?, con otras interpretaciones y sacar su propia conclusión. Entonces, habla de 5 dones ministeriales. El Señor Jesús, Él ejerció cada uno de estos dones, cada uno de estos ministerios. Y nos dice que primeramente constituyó, o sea, Él los creó, Él hizo primeramente apóstoles. El Señor Jesús dijo: yo no vine por mi propia cuenta, yo no hago lo que quiero, sino que hago la voluntad del que me envió. Entonces, la palabra apóstol significa enviado. Toda persona que es enviada en una misión es un apóstol. Entonces el Señor fue enviado. Dice que antes
todas las cosas, Él estaba en su reino, Él estaba rodeado de ángeles, pero en obediencia al Padre, dice, tuvo en poco todo lo que tenía y se despojó a sí mismo, renunció a sus privilegios, a su reinado, tomó forma humana en obediencia al Padre y se hizo hombre. Entonces, Él es el enviado, Él es el apóstol, ejerciendo ese ministerio. Pero de igual manera, el Señor, ¿verdad? También ejerció el ministerio profético, profetizó muchísimo. Si ustedes leen, por ejemplo, de Mateo 24 en adelante, usted va a ver la serie de profecías directas. Cuando Jesús llegó al pozo y se acercó, ¿verdad?, la mujer samaritana, tuvieron una conversación, ella le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Se dio cuenta, ¿por qué, verdad? Porque le dijo quién era, cómo vivía, todo lo que había hecho. Entonces ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Pero con todas las profecías que Jesús dijo, que Jesús es un misterio, ¿no? Profetizó la destrucción, ¿verdad?, de Jerusalén y se cumplió. Dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ejerció el ministerio. Como evangelista tenemos, ¿verdad?, los 4 evangelios. Entonces, el Nuevo Testamento inicia, ¿verdad?, con los evangelios. Entonces, evangelista es el que predica el evangelio. De igual manera, vieron, ¿verdad?, el título. Cuando Nicodemo, ¿verdad?, entró en conversación, lo visitó, ¿verdad?, y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer esta señal que tú haces si no está Dios con él. Y el título, ¿verdad?, de Rabí es maestro de maestro. También el Señor, ¿verdad?, dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da con sus ovejas. En los 5 ministerios, Él, ¿verdad?, los ejerció, cada uno de ellos. Pero en sí, los 5, como tienen el mismo propósito, ¿con qué va a apacentar un pastor? ¿Cuál es la herramienta o el instrumento que un pastor necesita para apacentar? La palabra. ¿Cuál es la herramienta que un maestro necesita para enseñar a una congregación, a un grupo de personas? ¿Qué va a enseñar? Para la palabra. Si alguien va a salir a evangelizar, ¿qué es lo que va a salir a predicar? La palabra. De igual manera, si alguien va a profetizar, ¿qué es lo que va a profetizar? Es la palabra. ¿Qué es lo que profetizamos? La palabra. En el momento en que nosotros entonamos alabanzas, decimos, ¿verdad?, Jesús viene en la nube, viene a levantar a su pueblo. Nosotros estamos profetizando el arrebatamiento de la iglesia. Con los cantos, usted y yo profetizamos que vendrá el día en que seremos trasladados y que Jesús no vendrá directamente a poner sus pies sobre la tierra, sino que desde las nubes. Por eso cantamos que Jesús viene en las nubes. Entonces, estamos, ¿verdad?, profetizando. ¿Y de dónde sacamos, ¿verdad?, esa profecía? De la palabra. Entonces, los que profetizan, de igual manera, profetizan de
vestimenta que debe de llevar o por la cual es, podemos decir, es armado o es equipado. Si alguien es enviado, lo equipa para conformamente con toda la armadura de Dios, que es la palabra. Dense cuenta que todos, o sea, los 5 ministerios tienen las mismas herramientas y por ello están, podemos decir, entrelazados. Cada uno de ellos tiene un propósito y es, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Desde qué momento nosotros, cuando escuchamos la palabra santos o cuando hemos oído la palabra santos, cuando no tenemos el conocimiento, lo primero, ¿verdad? Una imagen en un cuadro, en un papel, un estatua, y de momento, ¿verdad?, sin conocimiento bíblico, nos imaginamos, ¿verdad?, un santo, bueno, alguien que ya no se mueve, alguien que está clavado en una cruz, en una pared, es alguien que ya murió y que por lo tanto ya no necesita nada, ya no come, ya no bebe, ya no duerme, ya no existe. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, y dice el apóstol Pablo que los ministerios es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, desde el momento que una persona entrega su vida a Cristo, desde ese momento es santificado con la sangre de Cristo. Y a partir de ese instante, la persona ya fue limpiada, ya fue santificada. La santificación es un proceso instantáneo, no se lleva meses ni años, pero el perfeccionamiento sí. Entonces, para ello es necesario que Cristo, o fue necesario que Cristo instituyera los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque una persona viene y se entrega a Cristo, es cierto, sus pecados le son perdonados, le es borrado, es santificado y ha pasado de muerte a vida. Y si en ese momento la persona, ¿verdad?, llegase a fallecer, como en el caso de los que están en una cama, en un hospital, o accidentado, entrega su vida a Cristo y muere un instante después, si fue genuino el arrepentimiento, la persona es salva. Si no, pues Dios lo sabe. Pero la mayoría que tenemos un propósito para Dios, entonces venimos, nos entregamos a Cristo y fuimos santificados, pero necesitamos un proceso, necesitamos un cuidado, necesitamos una preparación, y para ello es que el Señor constituyó estos 5 ministerios. Entonces es con un propósito de perfeccionar. Dice, para la obra del ministerio. ¿Por qué? Imagínense que los maestros que nos enseñaron en la primaria, ahorita la mayoría de ellos ya están jubilados, otros ya están en una tumba. Pero ¿qué hubiera pasado si ya no se hubieran seguido preparando más maestros? Entonces los niños luego no tendrían quien enseñar. No habría maestros quien enseñen en las escuelas. Para ello, siempre el alumno va estudiando y estudiando y estudiando y termina sus estudios y una academia, en el caso de los maestros de carrera o de normal, y luego ya están capacitados para poder
final. Dice, ¿a quiénes? A los convertidos, a todos aquellos que han anunciado al mundo y han entregado su vida a Cristo. Toda persona que se ha consagrado para Dios recibe capacitación. ¿Para qué? Para que también sirvan a Dios. Nosotros cuando entramos al Evangelio venimos sin conocimiento, pero luego venimos aprendiendo. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros también enseñemos a otros. Cuando alguien lleva 15, 20 años en el Evangelio, me platicó la hermana, me dijo, mira, es que mi hija dice, ya están predicando en la iglesia donde están. Eso es bueno, eso es normal. Pero si ya lleva 15, 20 años y ya empezó a enseñar a otros, esas son personas normales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero si alguien lleva 15, 20 años y no le habla a nadie, no le comparte, entonces algo no está funcionando bien. Porque mismo debemos de testificarlo, debemos de anunciar la palabra, compartirla con nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Mayormente los que hemos recibido milagro, sea milagro de sanidad, sea milagro de liberación, y no hablo de demoniados, sino de opresiones. De repente tenemos problemas y oran por nosotros, recibimos esa paz y solamente se nos da. Entonces, cuando empezamos a compartir, estamos cumpliendo el propósito del Señor. Ahora, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros cumpla con el propósito del Señor de predicar su palabra. Entonces, nos dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la destrucción. Cada testimonio que nosotros demos debe de tener un propósito, y que eso debe ser edificar. Si alguien predica, pero la predicación destruye, pues no está edificando, no está cumpliendo el propósito por el cual Dios salvó a la persona. Toda predicación, todo testimonio, toda enseñanza debe de ser para edificar. Si de repente usted escucha una prédica, una enseñanza, ya sea en una iglesia o en el celular, y después de esa enseñanza usted queda desanimado, desairado, decepcionado, entonces no le edificó. ¿Qué significa? Que esa enseñanza o esa palabra no vino de parte del Señor. Si en lugar de edificar destruye, no viene de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios tiene el propósito de edificar. Nunca debe ser para destruir, sino que en todo momento es para edificar. Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, ¿por qué el cuerpo? Porque cada uno de nosotros cumplimos diferentes funciones. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes partes y cada parte de nuestro cuerpo cumple una función. Y aunque pareciera un poco insignificante, si perdemos un dedo de la mano, después para querer trabajar o hacer algo, ya se dificulta. Y bueno, de los pies, de igual manera.
la persona ya no está al 100. Ahora viene, se va a morir un poco. Entonces, cada parte cumple una función y cada parte del cuerpo es muy importante. Ya bueno, usted puede dar comprobado. Simplemente, ¿verdad? Póngase un parche, póngase como si fuera un pirata, póngase un parche en el ojo y trate de hacer las cosas, y lo ve que ya no se ve igual, ya no enfoca igual. Entonces, cada uno de los ministerios que el Señor estableció, cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y cada uno debe de ser desempeñado para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el tema, ¿verdad? ¿Hasta cuándo debe terminar o hasta cuándo caducan o hasta cuándo están vigentes? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos, pero ¿quiénes todos? Todas personas cristianas, todos creyentes, que creamos en lo mismo. Claro, para ello se ha establecido algo que se llama doctrina, ¿no? Para ello en las iglesias se establecen doctrinas con la finalidad de que el cuerpo de Cristo esté unido en la fe, tengamos una misma fe, una misma creencia. Pero usted pregúntese, cada día hay personas nuevas, cada día hay personas que por alguna razón están entregando a Cristo. Entonces dirá, bueno, es que en la iglesia ya ven, todos tenemos un conocimiento pleno de la palabra, ya todos estamos capacitados para ir y servir, como cuando se gradúan de la universidad. Dice, bueno, ya salió la generación, se graduaron 80. Sí, pero están en el octavo semestre, están en el centro, y están en el propio, y están los que van saliendo de las prepas. Entonces no se termina. De igual manera, dentro del Evangelio no se termina. Si de repente hay una generación que ya tiene un conocimiento amplio de la palabra, existe, ¿verdad?, los recién convertidos que prácticamente vienen con un mínimo o nada de conocimiento de la palabra. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es que estarán vigentes los dones? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quizás los que llevamos tiempo en el Evangelio, si nos preguntan, ¿verdad?, ¿quién es Jesucristo para usted? Quizás le podemos responder, sí, es mi Salvador, es mi Dios, es mi todo. Él es el aire que respiro, Él es el pan de vida, Él es el que me da sanidad, Él es el que me da la paz, Él es el que me da todo. En Él confío, Él me suple todo. Él es el que murió por mis pecados, Él es el camino que me conduce a la vida eterna. Pero porque llevamos años en el Evangelio, pero a algo que sea recién convertido no va a tener el conocimiento. Y ese es el propósito de que los que ya tenemos más tiempo en el Evangelio, tenemos el conocimiento, compartamos el conocimiento con las nuevas generaciones. Si hablamos más de los jóvenes, de los adolescentes o los niños, es capacitarnos, estar enseñando y enseñando. Entonces, los 5 dones ministeriales estarán vigentes. ¿Hasta cuándo?
hasta que todos lleguemos a la unión de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cuándo se va a terminar de adquirir ese conocimiento? Es más, yo estaba meditando y creo que los 5 dones ministeriales van a cruzar hacia la gran tribulación. Pero ¿cómo? Si es parte de la iglesia y la iglesia se va. Bueno, o sea, la iglesia es trasladada y es cierto, es innegable. Seremos arrebatados, seremos trasladados, pero se van a quedar. No es porque estemos deseando el mal a nadie, ¿no? Pero se van a quedar ministros también. Cuando sea el traslado de la iglesia, todo el que no esté viviendo en santidad se va a quedar. Y si alguien que ejerce un ministerio, ya sea un apóstol, bien sea un evangelista, bien sea un profeta, un pastor o un maestro, si por alguna razón no estaba en completa santidad, se va a quedar. Entonces, lo que significa que durante la gran tribulación también se van a seguir ejerciendo los dones ministeriales. Ahora, si usted cree que al 100% todos nos vamos, gloria a Cristo, maravilloso, esa es la voluntad de Dios. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Señor es que todos seamos salvos, que nadie se pierda, esa es la voluntad. Pero si usted observa a cristianos, a ministros, cómo viven, usted puede sacar sus conclusiones. Usted puede simplemente dar su diagnóstico. Decir, bueno, algo que lleve doble vida, simplemente no se va a hacer. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, si con el esfuerzo, si con sacrificio, dice, se va a salvar el justo, entonces, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿Dónde quedan los de doble vida? Así que sí va a haber quien predique durante la gran tribulación. Y los 5 ministerios estarán vigentes hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, hasta que termine el periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué? Porque también se van a salvar personas durante la gran tribulación. También van a haber personas que se van a salvar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dijo el apóstol Juan, Señor, dice, todas esas almas que están, dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le digo, Señor, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces, y ahora que era una gran multitud. Si usted se toma la molestia de leer una media hora su Biblia al día, vaya, ahora tome su Biblia, agarre un lapicero, una libreta o libreta, anotando qué parte de la Biblia va leyendo. Y si usted prefiere ir rayando su Biblia, vaya subrayando y vaya anotando sus dudas y pregúnteles sus dudas, pregúnteles para que vaya aprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque de repente a lo mejor llega un testigo de Jehová a su casa y imagínense que está enfermo, llega y le dice, bien, es que ya no hay sanidad, es que se acabaron los milagros. Y usted dice, qué bueno, entonces voy a morir de esa enfermedad, entonces mejor ya me resigno. Y si es una enfermedad impuesta por Satanás, y si es un demonio de la enfermedad,
si es un espíritu de enfermedad, que con una oración o un ayuno pudo haberse liberado y la persona, ¿verdad?, por una mala enseñanza, puede llegar a morir, ¿verdad?, por no tener el conocimiento. O como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, si se da cuenta, en el mismo pasaje nos habla de que cada uno de nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros lleguemos a tener un nivel de conocimiento del Evangelio de Cristo, de lo que Cristo nos enseñó. No vamos a decir que tener un conocimiento como el que tiene Cristo, no, porque Él es Dios y Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Lo que nosotros podemos aprender únicamente es la palabra revelada, la Biblia. Lo que está escrito es lo que usted y yo podemos aprender y debemos de aprender. Lo que no está revelado, no lo podemos aprender. Y tiene una finalidad. Y nos dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera del todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar el pleno con astucia las artimañas de la droga. Entonces, ¿para qué el Señor constituyó los 5 dones ministeriales? Para que los nuevos creyentes sean enseñados, sean capacitados, sean preparados y que nadie sea engañado. Para que no llegue alguien y le diga, mira, es que esto no es cierto. O incluso hoy con la ciencia ya no es necesario que alguien me llegue a su casa y le diga. Simplemente accesamos, ¿verdad?, a través del celular, accesamos a las redes y nos ponemos a escuchar, y como no leemos, creemos todo. Como no tenemos conocimiento que está escrito en la Biblia, cualquier cosa que nos digan, nosotros decimos, eso es bueno, ese es un amplio conocimiento, aunque contradiga la Biblia. Pero como no conocemos la Biblia, no sabemos si lo que estamos escuchando es verdadero o es falso. No sabemos si nos están mintiendo. Y obviamente lo tomamos como si fuera verdad. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Entonces concluyo con esto. Los dones ministeriales estarán vigentes durante el ser humano no tenga el pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuándo es que tenemos un conocimiento total? Dice, hasta que Cristo venga en su reino con sus santos ángeles, hasta el momento que descienda y todo el mundo va a conocer que Jesús es el Cristo, que Él es Dios. Y cuando lo vean venir con sus ángeles, su millar de ángeles y con la iglesia, y también en ese momento dice que todo Israel será salvo. En ese momento ya no va a haber necesidad que nadie más nos enseñe, ¿no? ¿Por qué? Porque Él mismo estará en la tierra reinando durante 1000 años. Se pone de pie y usted me dijo en su corazón, de igual manera, si Dios le ha dado un don, si Dios le ha dado un ministerio, usted la tendrá que servir, porque en el día del juicio usted al que le entregará cuentas es al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que sirva para la edificación de tu iglesia. A fin, Señor, que todos lleguemos al pleno conocimiento de tu palabra para obedecerla y ponerla por obra. Y que no seamos engañados por cualquier mentira
mentira del diablo, por el diablo de Satanás que aprovecha la ignorancia para poder corromper tu palabra, para poder engañar a los recién convertidos, a los que no tienen conocimiento y desviarlos de tu propósito. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias, te doy Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Padre amado, te doy gracias por la vida de mis hermanos, que a través del Espíritu Santo, Señor, ministra la vida de mi hermana Diana, la vida de su mamá, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pon tu Padre y su familia en tus manos. Por la vida de mi hermana Flor, Señor, por la vida de su niño, por la vida de su esposo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, guarda, Padre, esa familia en tus manos y cúbrela con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Marta, que cada día, Padre, a través del Espíritu Santo, siga, Señor, ministrando su vida. Señor bendito, que todo estorbo del diablo, Señor, sea echado fuera de su vida y que tú le des, Padre, esa sanidad y esa liberación total que ella necesita. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, pongo la vida de esta hermana en tus manos. Echa fuera todo espíritu de estorbo, todo espíritu de ojo, todo espíritu de distracción, todo espíritu del diablo, Señor, lo echo fuera de la vida de esta niña. La declaro libre en esta hora, Señor, y que sea el fuego de tu Espíritu Santo ministrando, Señor, la vida de esta bebé, la vida de mi hermano, Señor, la vida de Gerardo, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, guarda en tus manos y cúbrenos, Padre, con tu sangre preciosa. Libre, Padre, por medio del Espíritu Santo, la vida de esta bebé, y que tus santos ángeles se acampen alrededor de ella para cuidarla y defenderla. En el nombre santo de Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.